Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. No puedo ocultar mi entusiasmo al tenerlos aquí hoy, porque nos espera un tema que sé que los consume, los apasiona y los divide, un tema que ha inundado las redes de teorías, discusiones y por supuesto una montaña de shipping. Hoy nos zambulliremos de cabeza en el universo de Can Yaman y de Method the Mir, enfocándonos en la pregunta que carcome a las almas chipe y a los observadores casuales por igual: ¿existió un amor genuino entre ellos? Y aún más intrigante, ¿existe una melodía que, como un oráculo musical, nos revele la verdad oculta? Así que prepárense para desenterrar secretos enterrados, analizar cada mirada como si fuera una obra de arte renacentista, cada gesto con la precisión de un cirujano, y por supuesto, diseccionar la letra de esa enigmática canción que, según las leyendas urbanas de Internet, guarda la llave para comprender lo que verdaderamente floreció entre estos dos talentos frente y detrás de las cámaras. Pero antes de que nos lancemos a esta cacería de brujas romántica, en el mejor sentido de la palabra lo prometo, tengo una petición modesta. Si disfrutan del chisme con sustancia, de las investigaciones exhaustivas sobre las parejas que incendian la pantalla chica, y en general, de pasar un rato entretenido y bien informado, no olviden darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita. No querrán perderse ni una sola de mis exclusivas. Les aseguro que siempre traigo contenido jugoso y analizado con pinzas. Así que sin más preámbulos, encendamos los motores y adentrémonos en este misterio. Can Yaman y The Method the Mir, dos nombres que resuenan con la fuerza de un trueno en el firmamento de las telenovelas turcas, especialmente después de la explosión de pasión y química que desataron en Erkencikus, mundialmente conocida como Pájaro Soñador. La serie, como un tsunami emocional, arrasó con los ratings, no solo en la tierra natal de los actores, sino a lo largo y ancho del planeta, catapultando a ambos a la estratosfera de la fama global. Y inevitablemente, con el éxito desenfrenado, llegó la tormenta perfecta de especulaciones. La química entre Can y Demet era tan tangible, tan electrizante, que se volvía casi un acto de fe no cuestionarse si lo que presenciábamos en la pantalla era meramente una brillante actuación, o si existía algo más profundo. Un romance clandestino que germinaba entre bambalinas y reflectores. Recuerdo como si fuera ayer, el día en que me topé con Erkencikus. Desde el primerísimo episodio fui abducida. No solo por la trama, que emanaba frescura y un humor contagioso, sino, sobre todo, por la forma en que Can y Demet interactuaban. Sus miradas cargadas de significado, sus sonrisas cómplices y reveladoras, sus momentos de cercanía, irradiando una calidez genuina, todo parecía tan auténtico, tan visceral. Y por supuesto, como le sucedió a la inmensa mayoría de ustedes, la semilla de la curiosidad se plantó en mi mente. ¿Sería posible que estuvieran juntos, enlazados en la vida real? Durante la emisión de la serie, las redes sociales se transformaron en un hervidero de comentarios, teorías dignas de una tesis doctoral y especulaciones que alcanzaban niveles de creatividad asombrosos. Los fans convertidos en detectives privados analizaban cada publicación en Instagram, cada entrevista concedida, cada aparición pública, en busca de la más mínima pista que pudiera confirmar o desmentir el anhelado romance. Se crearon comunidades online, templos dedicados exclusivamente a la disección minuciosa de la relación entre Can y Demet. Era una locura colectiva, una búsqueda implacable de la verdad, impulsada por la esperanza y la fe ciega en el poder del amor. Y como suele ocurrir en estos casos, el río de rumores creció hasta convertirse en un torrente de dimensiones épicas. Algunos afirmaban con la seguridad de un profeta, que eran inseparables fuera del set, que compartían cenas a la luz de las velas y escapadas románticas dignas de una película de Hollywood. Otros, con la frialdad de un científico, aseguraban que eran simplemente buenos amigos, que su química era puramente profesional, fruto de años de entrenamiento y dedicación. La verdad, como una escurridiza anguila, se resistía a ser capturada. Después de la emisión del último episodio de Erkencikus, la intensidad de los rumores se atenuó un poco, como una fogata que se reduce a brasas. Sin embargo, la pregunta permaneció suspendida en el aire, como un fantasma persistente. Can y Demet tomaron caminos separados, embarcándose en nuevos proyectos, explorando diferentes facetas de sus carreras artísticas. Pero el recuerdo de su romance en pantalla, como un tatuaje emocional, seguía grabado a fuego en la memoria colectiva de sus fans. Ahora, llegamos al corazón de nuestro vídeo, la canción. ¿Realmente existe una melodía que sirva como confesionario musical, que nos revele la verdad definitiva sobre el romance entre Can Yaman y The Method the Mir?
Bueno, la respuesta desafortunadamente no es tan simple como un rotundo sí o un categórico no. No existe una canción oficial, compuesta específicamente sobre ellos, que declare a los cuatro vientos la existencia de su relación. Sin embargo, abundan canciones, letras y poemas que, para muchos fans, actúan como espejos que reflejan la intensidad y la pasión que impregnaron el set de Erkenci Kuş. Una de las canciones que ha resonado con más fuerza en este contexto es una pieza musical turca, cuyo título, para mi desgracia, prefiero no intentar pronunciar. Mi turco se encuentra, digamos, en una fase de descubrimiento lento, pero cuya traducción evoca un amor apasionado, un encuentro predestinado escrito en las estrellas, y una conexión que desafía las barreras del tiempo y el espacio. Los fans con su ojo entrenado han detectado similitudes innegables entre la letra de esta canción y la historia de amor entre Can y Demet en Erkenci Kuş. Algunos incluso se atreven a afirmar que la canción sirvió como musa inspiradora para los actores, o que ellos mismos se sintieron profundamente identificados con su mensaje, proyectando sus propias emociones y experiencias en la interpretación de sus personajes. Pero más allá de esta canción en particular, hay un punto crucial que considero indispensable mencionar. El arte en todas sus manifestaciones posee la asombrosa capacidad de reflejar la realidad, de dar voz a emociones y sentimientos que a menudo nos resultan difíciles de expresar con palabras. Y las canciones, en particular, actúan como vehículos poderosos para transmitir el amor, la pasión, el dolor y la alegría, las luces y las sombras de la experiencia humana. Por lo tanto, no me sorprende en absoluto que tantos fans hayan encontrado en ciertas canciones un eco resonante de lo que presenciaron en la pantalla entre Can y Demet. No se trata necesariamente de que estas canciones sean pruebas irrefutables de un romance real, sino más bien de que logran capturar la esencia intangible de la conexión que existió entre ellos, ya sea puramente profesional, una profunda amistad, o algo más, algo que permanece envuelto en el misterio. Ahora, permítanme que analicemos brevemente la dinámica entre Can y Demet fuera del set de grabación. Como ya he mencionado, durante la emisión de Erkenci Kuş, los rumores sobre su relación eran tan persistentes como la lluvia en un día de invierno. Se les veía juntos en eventos públicos, se les fotografiaba compartiendo momentos de esparcimiento y camaradería con sus compañeros de trabajo, y se les escuchaba hablar el uno del otro con un afecto y un respeto palpables. En numerosas entrevistas, ambos actores elogiaron la profesionalidad y el talento de su colega. Destacaron la excelente química que fluía entre ellos en el set y la facilidad con la que lograban trabajar en equipo. Sin embargo, siempre mantuvieron una actitud cautelosa y reservada a la hora de hablar de su vida personal, evitando cuidadosamente confirmar o desmentir los rumores de romance que circulaban como pólvora. Esta ambigüedad estratégica, por supuesto, sirvió como combustible para avivar aún más las especulaciones. Muchos fans interpretaron su silencio como una señal inequívoca de que estaban ocultando algo valioso, de que deseaban mantener su relación en secreto para protegerla del escrutinio implacable de los medios de comunicación y del juicio despiadado de la opinión pública. Otros, en cambio, adoptaron una postura más pragmática, argumentando que simplemente estaban actuando con profesionalismo y que no querían mezclar su vida personal con su trabajo, respetando los límites y manteniendo la cordura en un entorno tan expuesto y competitivo. Es fundamental recordar que Can y Demet son, ante todo, actores profesionales. Y como tales, son maestros en el arte de crear personajes convincentes y transmitir una amplia gama de emociones creíbles. Su trabajo consiste en hacernos creer que están profundamente enamorados, que están atravesando un periodo de tristeza abrumadora, que están experimentando una alegría incontenible. Y en Erkenci Kuş ambos actores realizaron una labor sencillamente excepcional. Su química era innegable, su actuación era convincente y matizada, y lograron que nos enamoráramos perdidamente de su historia de amor, que nos identificáramos con sus luchas y celebráramos sus victorias. Pero, ¿hasta qué punto esa química era genuina? ¿Hasta qué punto sus emociones eran auténticas y sentidas en lo más profundo de su ser? Esa es la pregunta del millón, la que atormenta a los fans y a los observadores por igual. Y la verdad es que a menos que Can y Demet decidan romper su silencio y hablar abiertamente y sin tapujos sobre su relación, es probable que nunca lo sepamos con certeza. El misterio, como un velo, permanecerá cubriendo la verdad. Sin embargo, creo firmemente que hay una afirmación que podemos hacer con total seguridad y convicción: Can Yaman y Demet Özdemir lograron crear magia en la pantalla. Su trabajo en Erkenci Kuş fue extraordinario, y su química fue uno de los pilares fundamentales del éxito arrollador de la serie.
Independientemente de si estuvieron o no enamorados en la vida real, lograron transmitir una historia de amor que conmovió los corazones de millones de personas en todo el mundo, trascendiendo las barreras culturales e idiomáticas. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. El arte tiene la asombrosa capacidad de transportarnos a otros mundos, de hacernos sentir emociones intensas y profundas, y de reafirmar nuestra fe en la magia del amor, en su poder transformador y sanador. Y Can Yaman y Demet Özdemir, con su talento deslumbrante y su dedicación inquebrantable, nos regalaron una experiencia inolvidable, un viaje emocional que permanecerá grabado en nuestra memoria para siempre. Ahora, quiero dedicar unos minutos a explorar la vida de Can y Demet después de su paso por Erkenci-Kuş. Como ya he mencionado, ambos actores tomaron rumbos distintos y se embarcaron en nuevos proyectos profesionales, buscando desafiar sus límites y expandir sus horizontes. Can Yaman continuó su ascenso meteórico en la televisión turca, protagonizando otras series de gran éxito que consolidaron su estatus como uno de los actores más populares y cotizados del país. Además, dio el salto al mercado internacional, participando en proyectos ambiciosos en Italia y España, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con audiencias de diferentes culturas. Su fama y popularidad siguieron creciendo exponencialmente, convirtiéndolo en uno de los actores turcos más reconocidos y admirados a nivel global, un verdadero embajador de su país. Demet Özdemir, por su parte, también continuó cosechando éxitos en la televisión turca, protagonizando varias series y películas que le permitieron demostrar su talento y su carisma frente a las cámaras. Además, se ha destacado como influencer y modelo, colaborando con importantes marcas de moda y belleza y participando en campañas publicitarias de gran impacto. Su talento innato, su belleza deslumbrante y su personalidad arrolladora la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, un ícono de estilo y una fuente de inspiración para miles de jóvenes. A pesar de haber tomado caminos separados, Can y Demet siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa, demostrando madurez y profesionalismo. En varias ocasiones, se han elogiado mutuamente en entrevistas y redes sociales, expresando su admiración por el trabajo del otro y dejando claro que guardan un buen recuerdo de su experiencia compartida en Erkenci-Kuş. Y aunque los rumores de romance se han desvanecido con el paso del tiempo, la pregunta persiste en la mente de muchos fans. ¿Volverán a trabajar juntos en el futuro? ¿Tendremos la oportunidad de presenciar nuevamente esa química mágica que los unió en la pantalla? Solo el tiempo, como un sabio consejero, podrá revelar la respuesta a esta incógnita. Pero independientemente de lo que depare el destino, el legado de Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci-Kuş perdurará en el tiempo. Su historia de amor en pantalla seguirá emocionando a generaciones de fans, y su talento y dedicación servirán de inspiración para jóvenes actores y actrices de todo el mundo, demostrando que con esfuerzo y pasión se pueden alcanzar los sueños más ambiciosos. Y volviendo a la pregunta inicial que nos ha traído hasta aquí, ¿hubo amor real entre ellos? La respuesta, como he reiterado en varias ocasiones, es difícil de determinar con certeza, debido a la falta de evidencia concluyente y a la naturaleza reservada de los actores. Pero creo firmemente que hay algo que sí podemos afirmar con seguridad: existió una conexión especial entre ellos, una chispa que encendió la pantalla y que conmovió los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y esa conexión, en última instancia, es lo que realmente importa. El amor, en todas sus formas y manifestaciones, es una fuerza poderosa que nos une, que nos inspira y que nos recuerda que la magia existe, que los milagros son posibles. Y Can Yaman y Demet Özdemir, con su talento y su dedicación, nos regalaron una historia de amor que nos recordó que el amor verdadero, ya sea en la vida real o en la ficción, siempre es una posibilidad que vale la pena perseguir. Bueno, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y detallado sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, y sobre la misteriosa canción que, según algunas teorías conspirativas, revela la verdad oculta sobre su romance. En resumen, hemos explorado la explosiva química que surgió entre Can y Demet en Erkenci-Kuş, hemos analizado los rumores y especulaciones que circularon en torno a su relación. Hemos investigado la existencia de una canción que supuestamente sirve como confesionario musical, y hemos reflexionado sobre el legado perdurable de su historia de amor en pantalla. La verdad, como suele ocurrir, es difícil de desentrañar por completo. Pero creo que hay algo que podemos afirmar con total seguridad: Can Yaman y Demet Özdemir crearon magia en la pantalla.
Su trabajo en Erkenciskus fue sencillamente excepcional, y su química fue uno de los pilares fundamentales del éxito arrollador de la serie. Independientemente de si estuvieron o no enamorados en la vida real, lograron transmitir una historia de amor que tocó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Quiero agradecerles a todos por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría conocer su opinión sobre este tema. ¿Creen que existió un amor real entre Can y Demet? ¿Cuál es su canción favorita que les recuerda a su historia de amor en Erkenciskus? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un merecido me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas emocionantes en mente y estoy segura de que les van a encantar. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima.